Vamos a tratar otro tema hoy. Vamos a tratar de desliar otro lío, porque nos hemos metido en unos cuantos líos estos programas. Hemos hablado de agorafobia, de ansiedad generalizada, de fobias de impulsión y vamos a tratar de desliar un poco esto. Cuando hablamos del programa de ansiedad generalizada sobre las preocupaciones y las rumiaciones, hablamos que este término no solamente se refiere a esa ansiedad constante que tenemos muchas veces, y esa ansiedad tiene algo que ver con una ansiedad más de fondo, es una ansiedad más aguda que la que uno puede sufrir en el trastorno de pánico. Vamos a hablar de una forma también de funcionar, porque vamos a hablar cómo la ansiedad generalizada también es una forma de funcionar y vamos a ver cómo intentando quizás solucionar un problema nos metemos en otro. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? He hecho un poco de presentación antes de decir hola, Cris. Muy bien, pues hola, encantada de estar aquí con todos. Y nada, pues vamos a hablar de esto que llamamos ansiedad generalizada, a ver qué nos sale. Claro, porque estábamos diciendo esto, ¿no? Estamos diciendo que igual que en el caso de la agorafobia hablamos de la evitación y es eso que hacemos para tratar de no sentir ansiedad que nos está generando algunos elementos, ¿no? Que nos dan miedo. En la ansiedad generalizada está la preocupación y la rumiación y hablaremos sobre todo acerca de estos dos conceptos, vamos a tratar de definirlos, pero vamos a tratar de entender que ante todo son soluciones o son formas de reducir la angustia de aquello que no podemos controlar, porque no llevamos muy bien esto de aquellas cosas que no controlamos bien. Así que, como no podemos muchas veces anticiparnos físicamente a los problemas, pues intentamos predecirlos para poder controlar las consecuencias. Para eso nos preocupamos y para eso le damos a la lavadora también de la rumiación. ¿Cómo podemos definir estos conceptos? Vamos a tratar de hacerlo, ¿te parece? Venga, vamos. Venga. ¿Cuál empezamos? Me gusta más preocupación. Rumiación no me gusta tanto. El nombre, digo. Me gusta más preocupación. Pues podríamos definir la preocupación como el acto de pensar acerca de eventos que tememos que ocurran, ¿no? Todos nos preocupamos, preocuparse tiene su utilidad, ¿no? Imagínate, pues oye, creemos que tenemos una niña, que la niña está teniendo problemas con las drogas, tiene 15 años y entonces nos empezamos a preocupar, nos sentamos gracias a esa preocupación, pensamos, oye, ¿qué puede estar pasando? ¿No? Urdimos un plan, lo llevamos a cabo y bueno, pues al final nos enteramos de que sí y pues podemos apoyarla y ayudarla. Estar preocupado, comerse el tarro, ¿no? Coloquialmente dicho, por cosas de las que no sabemos que ocurren, pero tememos que puedan estar ocurriendo, tiene un sentido, ¿vale? No Como siempre es malo. prepararse, ¿no? Yo lo que decía antes es como una máquina del tiempo. Pues Ajá, eso trato de es, irme un poco al futuro para ver si puedo resolver ese problema. eso es, eso Mm. es. Así que no se trata de demonizar, ¿no? El hecho de preocuparse. Ahora, bueno, ¿qué puede suponer también una preocupación? También piensa que vivimos en una sociedad donde se ha valorado mucho el hecho de preocuparse, ¿no? El hecho de que preocuparse ya era estar haciendo algo por el problema, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos preocupamos sentimos incluso que estamos haciendo las cosas bien y que no preocuparse por cosas que nos importan podría ser casi un acto de dejadez. ¿No? Esto va a ser muy importante también, esa consideración que tenemos de la preocupación en nuestra sociedad, para Fíjate lo que poder es estar entender. despreocupado, por ejemplo, ¿no? ¿Tú piensas en despreocupado y piensas en una buena persona? No, ¿Eh? claro, no, 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 piensas que es alguien que no le importa nada, despreocupado al total. final. En cambio, parece que estar muy preocupado, imagínate, yo te he hecho una putada a ti, pero como estoy muy preocupado, parece que me importa mucho esa putada que te he hecho, ¿no? Lo que dices. Totalmente. Es interesante verlo para luego entender también por qué las personas cuando empezamos a tener problemas con nuestros pensamientos, ¿no? Con nuestros miedos al futuro, muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que nos estamos dañando, ¿no? Igual que, por ejemplo, una autolesión, como sería que una persona se corte los brazos, la persona
es raro que te diga bueno, que pensaba que era una conducta inocente. Es una conducta que socialmente está muy censurada, el hecho de hacerse cortes. Sin embargo, el hecho de pasar el tiempo preocupado, uno puede llegar a no darse cuenta de que se está haciendo un cierto daño, porque como hemos dicho que está valorada ese tipo de preocupación, ese tipo de conductas, perdón, en la sociedad, pues tenemos un poco ese peligro, entre comillas, de que la persona no sea demasiado consciente de la que se está preparando a sí misma. Así que así definiría Rubén la preocupación. Y luego está la rumiación que viene esto de este cerebro un poco de vaca que tenemos a veces, que no sé pensar si os parece cómo piensa o cómo piensa, no cómo rumia una vaca. Hombre, las vacas piensan, pero sobre todo lo que nos interesa aquí es su función digestiva. Pues toma la comida, la traga, eh, la mastica, vuelve otra vez a regurgitarla, la vuelve a masticar. Es un proceso constante, es un proceso repetitivo y esta metáfora de la rumiación habla a veces cómo rumiamos nuestros pensamientos. Es como coger, igual que antes nos anticipábamos al futuro, teníamos una especie de máquina que esta vez es un pensamiento tipo lavadora. Es decir, si llegamos a discurrir lo suficiente, a lo mejor encontramos la solución. Y si no la hemos encontrado es porque no hemos buscado lo suficiente. Así que la rumiación en realidad ha tenido, y como la preocupación, hay que ver, ¿no? Ha tenido muchos elementos evolutivamente positivos para nosotros. Muchas de las cosas no hubiesen salido en esta vida si no hubiésemos rumiado lo suficiente. Muchos de los inventos que han aparecido y que tenemos hoy en día en nuestro día a día no habrían aparecido si la persona no hubiese estado rumiando y rumiando. Entonces, como vemos al final, tanto la preocupación como la rumiación son pensamientos que evolutivamente han sido adaptativos. Yo siempre digo que vivimos gracias a los preocupados de la tribu, ¿no? A los rumiantes y a los preocupados de la tribu, que eran, a lo mejor, ellos acaban con una úlcera de estómago, pero gracias a ellos, pues su sueño era mucho más ligero. Bueno, pues al final apostaban por la supervivencia del grupo. Pero claro, vamos a ver que en realidad preocuparse y rumiar ante ciertos problemas es estupendo. Pero vamos a ver que ante otros problemas no es tan estupendo, ¿no? Es esto. Lo que pasa es que, claro, muchas veces las soluciones que nos dan a esto de la preocupación y la rumiación, a veces a mí me dan ganas de quemar algo, porque esto es como aparecen estas frases, ¿no? En estos póster de dudoso gusto que dice algo así como si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues ¿por qué te preocupas? ¿No? Esas frases, yo estoy convencido que las personas que han hecho ese tipo de frases luego siguieron preocupándose, porque la solución no puede ser una solución. Supongo que ese es el final del camino de alguien, pero por lo general causa mucha impotencia. Entonces, claro, ¿cuándo empieza a ser malo esto de la preocupación y cuándo empieza a ser malo esto de la rumiación, Cris? Bueno, pues yo creo que se empieza a ser malo cuando la persona le duele. Quiero decir, si hay una persona hiper preocupada constantemente, dándole vueltas a todo y le da igual, entonces no tenemos nada que decir, ¿no? O sea, por mucho que es lo que se delimite como un patrón negativo de relación, sería pues estar constantemente dándole vueltas y dándole vueltas sobre todo a problemas que no tenemos pruebas de que van a ocurrir. Yo, fíjate, incluso me atrevería a decirte que lo que es un problema es lo que para la persona es un problema. Si hay alguien que está dándole vueltas todo el día y se encontrara bien, dejaría de serlo. Cuando afecta la vida de la persona, cuando la persona nos viene a pedir ayuda o manifiesta, vaya, que se pasa la vida dándole vueltas a su cabeza y sintiendo una ansiedad parecida como si el evento estuviera pasando. Entonces ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues que vemos que no es un comportamiento aislado, ¿no? Que nos puede pasar a todos, ¿no? En ciertos momentos que pues nos quedemos más pillados, ¿no? Con alguna cuestión y demos más vueltas, sino que empieza a ser como un patrón de conducta, ¿no? Y empezamos a estar preocupados por muchas cosas de una manera muy constante.
que hace que no exista prácticamente el presente, porque yo estoy todo el rato urdiendo casi planas en mi interior para intentar efectuar, ¿no? una solución en caso de que ese conflicto se dé. Y también nos vamos a dar cuenta que no son preocupaciones acorde al contexto de la persona. Quiero decir, si tú tienes un hijo en un hospital con un cáncer, ¿no? y una persona se pasa la vida dándole vueltas y dándole vueltas a lo que está ocurriendo, es que lo que ya falta encima es que la diagnosticáramos, ¿no? En absoluto. Si tú tienes una preocupación muy grande en tu vida, sabes que, bueno, pues ¿sabes? Es que no, fíjate, me estoy dando cuenta que me está apurando, porque si entráramos en lo que es muy grande o lo que no, también entraríamos en juicios que tenemos que a mi juicio tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé si Sí, tú ¿por ves qué te esto. preocupas por esa chorrada, no? Claro, Cuando que hay es que una entender chorrada y que no que es una cada chorrada. problema, sí, tenemos que entender que tiene un significado, puede que aparentemente puedan no tener el significado que a lo mejor le podemos atribuir, que consideremos la misma importancia, pero para esa persona sí, porque esa persona a veces está jugando a juegos que nosotros no estamos jugando. Si estamos hablando de contextos sociales y uno siempre te tiene que dar igual lo que los demás digan. Claro, tú imagínate cómo empezamos con eso. Pues vamos a Total, entender que hay determinados caracteres que efectivamente han aprendido, bueno, no les es tan importante, pero hay gente que tiene ojos en la nuca todo el rato y para ellos es un verdadero problema. No es, yo estoy de acuerdo contigo, no es quitarle importancia, porque esto ya llegamos a un debate interesante, no es quitar la importancia porque simplemente no deberías tener ese problema, porque si decimos a alguien que no debería tener ese problema, ya es en sí ya le estamos diciendo que ya es defectuoso. O sea, quizá deberíamos empezar a plantear que a lo mejor estoy de acuerdo con que, bueno, preocuparse puede tener sentido o rumiar puede tener sentido, pero en realidad saber si ese funcionamiento te está haciendo bien o no te está haciendo bien, ¿no? Podríamos hacer algo así, no sé qué piensas. sí, estoy de acuerdo, porque es verdad que muchas veces la gente se siente mal porque dice, jo, es que esto no es un grave problema, ¿no? Como si solo estuviera eh, justificado sufrir, ¿no? Por eventos como muy bestias que es para todos, ¿no? Pues que se te muera un hijo, que haya un abuso sexual, te quedes absolutamente solo, te maltraten. Y entonces muchas veces creemos que acabamos considerando que nuestro problema, por ejemplo, es orgánico, ¿no? A mí me ha debido fallar el cerebro porque lo que estoy haciendo es decir que este tipo de problemas no son importantes. Y Ujú. muchas veces entramos nosotros incluso, no tú y yo, no me refiero a ti y yo, ¿no? Pero sí que el mundo profesional a decir, pues es que no hay causa aparente, ¿no? Cuando, joder, para una persona, por ejemplo, quedarse calva puede ser, según su historia de aprendizaje, puede ser la hostia. Para una Claro, persona con una ruptura de pareja, pues puede ser la hostia según su historia de aprendizaje. sí, sí, yo, mira, mi propio caso de calvicie, ¿no? Personal, uno puede decir, claro, para mí no fue la hostia, porque Claro, quizá no significaba. A mí me dijeron más o menos por aquel entonces que si me tiraron así un poco y dijeron que si quiere que me tomen el pelo, digo, no, pues ya está, pues usted hágase a la idea de que se va a quedar calvo, es que no existían estas cosas de ahora, pero ahora ni siquiera creo, ¿no? Lo mismo un día te sorprendo y vengo con una mata y un tupé ahí sí. estupendo. Pero es verdad que nunca ha representado un gran problema para mí, pero es cierto que para otras personas Total, lo que es. he descubierto que ha significado mucho problema. O sea, el hecho de empezar a clarear y empezar a Sí. esconder ese clareo y al final era un problema en sí mismo. Claro, absolutamente, absolutamente. Entonces, cuidado con decir que caigamos, ¿no? Que podemos caer todos muy fácilmente. Luego, si los problemas son importantes o no. Se valora como problemático cuando la persona dice que le está resultando problemático y cuando lo que observamos es que, que no hay un contexto que lo justifique, porque muchas veces uno puede ir a consulta pensando que algo es problemático cuando lo que le está pasando es que está sufriendo, Mm. simplemente, ¿no? Que sería interesante hablar también otro día de cómo, en qué momento estamos, ¿no? Respecto al sufrimiento y cómo estamos rechazando el hecho de sufrir como si estar contentos todo el día fuera una opción viable. La función es que para esa persona a lo mejor
esa forma de comportarse al preocuparse está al final derivando en un sufrimiento, o rumiar está derivando en un sufrimiento, y además está interpelando a muchas áreas de su vida. Porque es cierto aquello que dicen, doler es imposible irse de la vida sin que te duelan cosas, nos va a doler. Ahora, todo lo que hacemos a veces para que no nos duela la vida es sufrir. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Al final ese sufrimiento, esto estamos viendo que o son formas de intentar resolver problemas o son formas de intentar resolver algo que no se puede resolver, y eso me hace aún más sufriente en este caso. Entonces, creo que también partimos de una concepción un poco racionalista de lo que es nuestra cabeza. Pensamos que somos personas racionales, conscientes, y eso es la imagen más o menos que tenemos. Pero mira, hace poco me estaba acordando de un estudio que se hizo en Harvard, un estudio bastante famoso, y se publicó en Science. Aquí hablábamos de casi 2.250 personas que habían hecho el experimento, y lo que trataban de averiguar era dónde estaba su cabeza. La cuestión era realmente fácil, que se ha hecho con muchos experimentos en este caso. Se introducía un software en el teléfono móvil de la persona, y en ese software, pues ese software le preguntaba al día, como 5 o 6 veces, ¿en qué estás pensando? Y la mayoría de las personas, bueno, pues estaban preguntando, oye, pues estoy pensando en esto otro. Lo interesante de esto es que el 50%, casi el 50% de las veces, las personas no sabían en qué estaban pensando, estaban divagando, ¿no? Y a veces esa divagación, que hemos visto es muy útil, pues dependiendo de hacia dónde iba esa divagación, la gente pues terminaba sufriendo bastante en este caso, ¿no? Entonces, bueno, fíjate la cantidad de tiempo que pasamos en nuestra vida con esa divagación mental. Y entender que, claro, que al final, cuando esa divagación se vuelve contra nosotros, porque a veces la divagación es interesante. Anda que no me he pasado yo de adolescente tirado en la cama pensando que iba a ser de mi vida, cosas que iba a hacer con mi vida, y pasaban las horas y yo estaba tan feliz, ¿no? Que es lo que hablábamos, no había un problema en divagar. El problema era cuando ese divagar terminaba realizando una función que estamos hablando, me terminaba perjudicando, ¿no? Efectivamente, es ahí cuando, bueno, la gente pide ayuda y cuando nosotros podemos ayudarles a relacionarse de otra manera y ver qué está pasando. No, yo creo que es muy importante que ayudemos a entender a la persona qué está ocurriendo, ¿no? Que podríamos ahora definir qué suele pasar, aunque esto es una generalización y cada persona le pasa una cosa diferente, que cada caso es único, pero bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que bueno, todos tenemos pensamientos. Yo creo que en este problema es muy característico que nos quedamos pegados a nuestros pensamientos, ¿no? Hay una fusión cognitiva, ¿no? Que llamamos. Es decir, por el mero hecho de pensarlo, es verdad. Como pienso que mi hija se está muriendo ahora mismo en un accidente de tráfico, es verdad. Como pienso que esta persona me va a dejar, es verdad, ¿no? Nos damos cuenta que una de las cosas que vamos a tener que trabajar va a ser lo que llamamos la fusión cognitiva. Esa creencia de la persona de que las cosas son verdad por el mero hecho de pensarlas. Mm. Dime. No, decía, hablamos un poco de esa difusión, o sea, es entender que esa voz, ese pepito grillo que tú tienes en la cabeza, no te está diciendo qué va a pasar en el futuro, solamente está especulando qué es lo que va a pasar en el futuro. Que ese pepito grillo que tú tienes en la cabeza no te está diciendo quién eres, solamente lo que tú estás haciendo en ese momento es hacer un juicio de valor, pero tratar de entender que tú no eres la voz de tu cabeza. Es decir, que la voz de tu cabeza, bueno, es una forma de procesar la realidad, una forma pero tratar de entender que tenemos que desplazarnos un poquito más atrás de esto. Esto es una cuestión muy importante. Tratar de no identificarte con esos pensamientos va a ser uno de los elementos más importantes que vamos a tener que trabajar aquí, ¿no? En terapia, porque lo primero es tratar de entender, yo creo que es una de las cuestiones más importantes, cuando alguien se está identificando con esos pensamientos o cuando los está creyendo a ciencia, los está creyendo literalmente también.
Yo creo que una de las primeras cosas es aprender a detectar esta conducta, ¿no? Ujú. Claro, es importante que podamos observar cuando nos identificamos de esa manera con el pensamiento y cuando le damos validez al pensamiento por el mero hecho de pensarlo. Básicamente porque esto no se trata de no pensar, ¿no? O sea, es decir, de hecho, todo el mundo tenemos pensamientos del tipo, ¿no? Tú que eres papá, pues entiendo que alguna vez, si tu niña sale de fiesta, vendrá a la cabeza pensamientos del tipo, ¿y si la pasará algo? ¿No? Qué común es ese tipo de Mm. cuestiones. O yo tengo a alguien al que quiero que se ha cogido el coche y siempre se te pasan algo alguna vez. Bueno, no siempre, pero muchas veces se te pasan cosas por la cabeza, ¿no? ¿Y si se matara? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces creemos y validamos el hecho de pensar. Como estoy pensando, tengo que hacer algo. Como estoy pensando en esto, algo será verdad, ¿no? Y entonces empiezo a llevar a cabo acciones, que es cuando empieza a cocerse el problema. Cuando empiezo a llevar a cabo actos para intentar Mm. eliminar el malestar que me está provocando ese pensamiento. ¿No? Si te das cuenta, Rubén, es como que te da la cabeza y te rasques el pie. Porque tú tienes un pensamiento que te dice, ¿y si mi hija se ha muerto de fiesta? ¿Vale? Y en ese momento eso me genera muchísima ansiedad, ¿no? Muchísima ansiedad. Esa frase no está cargada para mí. Está cargada de sentimiento para mí. Es decir, escucharme a mí misma decir, imagínate, si a mi hija le pasa algo de fiesta, me remueve por dentro muchísimo. Me genera angustia, me genera zozobra, malestar. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Cojo el teléfono y llamo a la niña, ¿no? Y digo, oye, ¿estás bien? Ahí, sí, imagínate, ¿no? Yo soy su madre. Ay, sí, mamá, qué pesada eres, joder, ¿qué tal? ¿Para qué me llamas? Si sabes, si no te llamo yo es que no pasa nada. Uf, en ese momento me alivio. Pero fíjate, vamos a darnos cuenta de por qué yo decía antes esto de que esto es como que te duela la cabeza y rascarse el pie. La persona en el fondo no tenía un problema con que la niña la estaban violando per se, porque eso es una invención suya. No tenía ninguna prueba de que eso estuviera ocurriendo. Esa mamá realmente el problema lo tenía con un pensamiento. ¿Cómo se relacionaba con ese pensamiento? Le ha dado veracidad, le ha dado fobia a pensar eso, ¿no? Entonces ha cogido y para quitarse ese pensamiento ha llamado. Muchas veces nos peleamos en terapia por el contenido en sí mismo del pensamiento y qué pensabas y cómo pensabas, cuando yo creo que es muy importante a veces preguntarnos más que el contenido, la forma, ¿no? ¿Qué intencionalidad tenía? Tenía la intencionalidad de esa llamada de quitarse el malestar que le estaba provocando pensar que su hija estaba muerta. Y ha funcionado, porque cuando he llamado, ese pensamiento lo he aniquilado. Ahora bien, pasa media hora, la mamá sigue en la cama y le llega otro pensamiento. ¿Y si se ha muerto ahora? ¿Y si antes no y ahora sí? Que sé que ahora es cuando están las 6. Y ese pensamiento, igual que hace 5 minutos me da o 20 minutos me da una versión que te mueres, ahora me la vuelve a dar otra vez. Porque yo no he solucionado mi aversión con ese pensamiento, yo no me he expuesto a él hasta que llega un momento en que se baja la sensación porque no tengo pruebas, ¿no? Porque, bueno, cuando se baja, decir, ok, no. Por lo tanto, vuelve a venir. Y por lo tanto siento que tengo que volver a hacer algo. Ya no sé si es llamar, porque igual mi hija me manda a la mierda segunda vez. Pero igual sí que es buscar en Google Maps si ha habido algún tipo o en Google, perdón, si ha habido algún tipo de accidente de tráfico. Igual es mirar su hora de conexión. Mm. Igual es enviarla un WhatsApp a ver si con una excusa, ¿no? Empiezo a montarme un entramado con el fin de quitarme el dolor que me produce tener esa duda. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ha habido dos fenómenos. Uno de ellos, eh, he hecho un ejercicio que tiene mucho que ver con haberle dado muchísima validez al hecho de pensar. Me levanto, hostia, como muy traumada, ¿no? Diciendo, hostia, fíjate lo que pasó ayer. En el fondo no pasó nada, pero yo le di tanta veracidad al pensamiento que eso se ha quedado enmarcado. Y ha habido otro evento. He sentido muchísimo gusto a corto plazo cuando me han dicho que estaba bien mi hija, ¿no? Eso ha reforzado un mogollón la idea de llamarla. Porque me ha dado un gustazo tremendo, porque yo estaba dando vueltas en la cama, vamos, santiguándome y de repente está bien. Por lo tanto, cuando me venga un pensamiento, como nos viene a todos, ¿no? ¿Quién no se pregunta si se va a quedar sin curro? ¿A quién no le da miedo en un mundo como el que vivimos quedarse sin trabajo? Creo que todos, bueno, no todos, evidentemente no. Hay una cierta clase social que creo que no se pregunta demasiado de eso, pero el resto, que somos la mayoría, nos preguntamos de vez en cuando si esto me faltara, ¿no? ¿Qué sería de mí? Entonces de repente aparece ese pensamiento
¿Y ese pensamiento qué me pasa? Pues que me vuelve a generar angustia, como nos angustia a todos, ¿no? ¿Y si ocurre esto? Y entonces me empieza a dar ansiedad. No, y además empiezo a coger argumentos el otro día, mi jefe, tal, estuvo borde conmigo, igual esto es que me quiere echar, tal, los tresos. Voy a llamar a la empresa y voy a preguntar qué tienen con este proyecto. No, ¿te das cuenta? Vuelvo a hacer el mismo mecanismo que hice con mi hija. Mm. Como el pensamiento me duele, como el pensamiento me genera aversión, me genera malestar, voy al mundo, ¿no? El pensamiento es un mundo de mi imaginación, porque una cosa es que tú tengas una prueba de que el jefe te va a echar y estés dándole vueltas todo el rato a hacer con tu vida. Pues, hombre, claro, lo que uno no puede, lo que tampoco es algo a aspirar, es que la persona cada vez que tiene un problema diga, bueno, la vida es así, hago una respiración y se vaya sonriendo por la vida. Pues eso no es humano. Humano es que nos peleemos con nosotros mismos, que digamos, joder, que le demos vueltas, Otra cosa es cuando ya ha entrado una dinámica pues la que estamos definiendo, ¿no? De hipersufrimiento constante. Claro, entonces yo creo que una de las cuestiones que tenemos que ver es exactamente esta. Es decir, muchas veces las soluciones que yo pongo a mi angustia no solucionan mi angustia, sino que están generando que esa angustia al final se prolongue, porque muchas veces mágicamente creo que por el hecho de haberlo comprobado está bien, ¿no? En este caso. Mm. O sea que esto nos lleva a un aspecto también muy interesante, Cris, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que son nuestras propias creencias acerca de las preocupaciones y de las rumiaciones las que las mantienen. Como decíamos antes, uno puede sentir que tiene una serie de creencias y uno si examina muchas veces hay una serie de creencias que van a estar detrás. Por ejemplo, lo que me decíamos antes, si una persona está preocupada es porque le interesa algo realmente. Si alguien se preocupa por mí es que está interesado en mí. Y si alguien no me está mostrando esa preocupación en ese momento, entonces parece ser que no soy importante para esa persona. Puede suponer el hecho de que si me preocupo lo suficiente de alguna manera, y aquí entramos en pensamiento mágico, pero creo que mucho de esto tiene, de alguna manera estaremos preparados para poder, no sé, anda que no hay gente que ha imaginado un montón de veces lo que va a ser la muerte de sus padres y se ha preocupado mucho sobre eso y ha entrenado mucho, pensando que de alguna manera se podía entrenar para esto, pensando que si se preocupaba lo suficiente, o A, no ocurriría, o B, no sufriría tanto en el caso de que le pasase, pero en realidad nadie está preparado para una pérdida de esa magnitud. Es decir, lo pasaremos, lo viviremos, estamos, pero muchas veces tendemos a sobreprepararnos ante cosas que no tenemos la respuesta ahora. A lo mejor la tenemos la respuesta cuando eso suceda, porque esa es otra. Muchas veces, y esto es algo que yo creo que es muy importante, nos preocupamos cuando no tenemos los recursos que vamos a tener más adelante para solucionar el problema. ¿Mm? Muchas veces nos preocupamos, sobre todo porque al preocuparse estamos iniciando un montón de caminos que, bueno, pues que probablemente hasta que no pase el tiempo, hasta que no estemos en esa situación, no vamos a poder resolver. Esos son un tipo de preocupaciones. Ya cuando damos la vuelta a la tortilla todavía, es cuando las personas empiezan a tener preocupaciones acerca de las preocupaciones. Es decir, que las propias preocupaciones empieza a ser el signo de que yo estoy fatal, de que no voy a poder aguantar una situación, de que si continúo así de preocupado, entonces, ¿qué va a ser de mi vida? No voy a poder continuar, no voy a poder ser productivo, no voy a poder ser eficiente. Pasa como algo parecido al sueño. Una cosa es que, bueno, los hay, yo soy insomnio un poco profesional. Es decir, yo no tengo problemas para conciliar el sueño, pero siempre a las 3 o las 4 de la mañana me puedo levantar en ocasiones. Y entonces uno llega a entender, oye, pues efectivamente esto puede empezar a ser para la persona un bucle, porque si siente que no puede dormir,
entonces siente que no va a poder rendir. Y si siente que no va a poder rendir, entonces sabemos que el sueño es uno de los primeros elementos. Yo, en mi caso tengo una cuestión, yo creo, casi genética, porque vamos teniendo así por familia de este despertar. Yo soy el típico que me despierto enseguida con una cuestión así. Una de las cosas que aprendí en mi vida, sobre todo, es a entender que cuanto más preocupado estaba por el propio sueño, peor iba a estar. Entonces, hay veces que duermo más, hay veces que duermo menos, procuro tomármelo con la mayor filosofía que puedo, pero es entender que efectivamente muchas de esas preocupaciones terminan engordando mi preocupación inicial. O sea, no solamente tenemos una serie de cebos por los cuales nos estamos preocupando, sino que además generamos otros que son todavía peores, ¿no? Entonces, fijaros qué importante es irnos dando cuenta de estas creencias también, ¿no? Que es lo que se llama, bueno, sí, son metapensamientos, son metacogniciones, son... Esta es otra cuestión, yo creo que también importante, ¿no? Totalmente. Pues nada, Rubén, me voy a tener que ir, que si no llego tarde. Que ya ya estamos en las clásicas unas. Estamos en las unas, sí. Las unas, Vale, mis 12, tus que una. tenemos que seguir. Eso es. Pues nada, espero que os haya servido también esta reflexión un poco en voz alta que hemos hecho sobre la preocupación y la reflexión y no tanto la reflexión, sino la rumiación. Bueno, seguiremos con más contenidos y cuidaros mucho. Un abrazo a todos.